Elon Musk. El nombre evoca imágenes de Marte, de coches eléctricos que se conducen solos, de un futuro hiperconectado. Sus movimientos son seguidos por millones, cada anuncio, cada inversión, cada tweet, es analizado al detalle por expertos y curiosos. Cuando viaja, la agenda suele ser pública, reuniones de alto nivel, supervisión de proyectos monumentales, conferencias que definen tendencias. Recientemente, uno de esos viajes lo llevó a México, oficialmente para consolidar planes de la Gigafactory en Monterrey y participar en foros económicos. Vimos las fotos habituales, apretones de manos con funcionarios, recorridos por instalaciones industriales, discursos sobre innovación y futuro. Pero detrás de la fachada oficial, de la narrativa cuidadosamente construida para los medios, comenzaron a circular susurros, hipótesis lanzadas por observadores atentos a los patrones menos evidentes. ¿Había algo más en esa visita? ¿Un propósito oculto bajo la densa agenda de negocios? Se hablaba de un secreto mexicano, una conexión personal y desconocida del magnate con este país, algo que iba más allá de las inversiones millonarias y los tratados comerciales. ¿Qué podría ser? ¿Una adquisición sigilosa? ¿Una tecnología revolucionaria inspirada en alguna tradición local? ¿O algo completamente diferente? La intriga estaba servida. Y entonces, ocurrió el movimiento inesperado que alimentó las especulaciones. A mitad de su estancia en Monterrey, tras una jornada de reuniones agotadoras, Musk instruyó a su equipo más cercano. Canceló un par de compromisos sociales de bajo perfil y solicitó algo inusual, un vehículo todoterreno discreto, sin insignias de sus compañías, y un conductor local, alguien recomendado por contactos de confianza, alguien que conociera las rutas menos transitadas. A su equipo de seguridad, acostumbrado a protocolos estrictos y entornos controlados, les pidió mantenerse a una distancia prudente, casi invisible. El destino, un punto remoto en el mapa, a varias horas de distancia, muy lejos de los corredores industriales y las zonas turísticas. La orden fue clara, máxima discreción. El equipo quedó desconcertado. ¿A dónde iba? ¿A encontrarse con quién? El secreto mexicano parecía estar a punto de desvelarse, al menos para él. El viaje fue una inmersión en otro México, uno que raramente aparece en los folletos turísticos o en los informes económicos. Dejaron atrás el asfalto impecable de las autopistas y se adentraron por carreteras secundarias que serpenteaban entre montañas cubiertas de una vegetación inesperadamente verde, o a través de valles semiáridos salpicados de pequeños pueblos que parecían anclados en otro tiempo. El aire olía diferente, a tierra mojada, a leña quemándose en algún hogar cercano. El silencio era interrumpido solo por el sonido del motor y los ruidos naturales, un contraste brutal con el zumbido constante de servidores y maquinaria al que Musk estaba acostumbrado. Elon miraba por la ventana, su habitual intensidad enfocada ahora no en una pantalla, sino en el paisaje cambiante. ¿Qué buscaba en esa mirada? ¿Qué recuerdos o planes ocupaban su mente mientras se alejaba de su mundo programado? Quizás recordaba una carta escrita a mano, con una caligrafía esforzada pero clara, que había llegado a sus oficinas hacía varios años, desviada de alguna manera de las montañas de correspondencia habituales. Provenía de una maestra de escuela de un pueblo mexicano del que nunca había oído hablar. La carta no pedía dinero para ella, hablaba con una pasión conmovedora de sus alumnos, niños increíblemente brillantes y curiosos, atrapados en un ciclo de pobreza y falta de oportunidades, cuyo talento se marchitaba por falta de recursos básicos. Pedía libros, una computadora vieja, cualquier cosa que pudiera abrir una ventana al mundo para esas mentes inquietas. ¿Fue esa carta la semilla? ¿O quizás un encuentro fugaz en un viaje anterior, uno de esos raros momentos en que había logrado escapar del protocolo y ver algo auténtico que lo marcó? Nadie lo sabía con certeza, excepto él. El conductor local, un hombre parco en palabras pero de mirada inteligente, respetaba su silencio, concentrado en el camino cada vez más difícil. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, el equipo de Musk esperaba noticias, revisando mapas en sus tablets, preguntándose qué hacía su jefe en ese rincón olvidado del país, qué secreto lo había llamado hasta allí con tanta urgencia discreta. Tras varias horas de viaje,
El vehículo finalmente redujo la velocidad al entrar en un pequeño pueblo aferrado a la ladera de una montaña. Casas de adobe y ladrillo, algunas pintadas de colores vivos, otras mostrando las cicatrices del tiempo y la intemperie. Calles empedradas o de tierra, un pequeño zócalo con una iglesia antigua, el ritmo de vida visiblemente más lento, más pausado. No había señales de la presencia de las empresas de Musk, ni rastro de la modernidad apabullante que había dejado atrás. A primera vista, era un pueblo como tantos otros en el México rural, hermoso en su sencillez, pero marcado por la falta de recursos. El coche se detuvo frente a una estructura modesta pero cuidada, la escuela primaria del pueblo. Era un edificio pequeño, de una sola planta, con paredes encaladas y un patio de tierra donde algunos niños jugaban a pesar de la hora avanzada. Esperando en la puerta, con una serenidad que irradiaba dignidad, estaba una mujer de mediana edad, cabello oscuro recogido, ojos vivaces y una sonrisa amable pero reservada. Era la maestra Elena, la directora y probablemente única maestra de tiempo completo de la escuela. Ilan bajó del vehículo. No hubo saludos formales ni protocolos. La maestra Elena se acercó y le tendió la mano con naturalidad. «Qué bueno que pudiste venir, Ilan», dijo en un español claro, con un tono que sugería familiaridad y respeto mutuo. «Los niños estaban preguntando por ti». Él le devolvió el saludo con una sonrisa genuina, desprovista de la tensión habitual de sus apariciones públicas. «Siempre es un placer volver, Elena. Lamento el retraso, el tráfico saliendo de Monterrey fue intenso». El intercambio era tranquilo, casi cotidiano, como si la visita del hombre más rico del mundo a ese remoto lugar fuera lo más normal. No había cámaras, no había funcionarios, solo ellos dos y el sonido de los niños jugando en el patio. El misterio comenzaba a desvelarse, pero la verdadera naturaleza del secreto aún estaba oculta tras los muros de aquella humilde escuela. La maestra Elena guió a Ilan al interior de la escuela. Y fue allí donde el contraste se hizo verdaderamente asombroso, donde el secreto mexicano empezó a tomar forma tangible. Por fuera, era una escuela rural como muchas otras. Pero por dentro, cada aula, aunque pequeña y sencilla, estaba equipada de una manera inesperada. En una esquina, varias computadoras portátiles, quizás no de última generación pero perfectamente funcionales, estaban siendo utilizadas por niños que programaban con una concentración sorprendente. En otra sala, había microscopios, kits de robótica educativa, incluso una impresora 3D modesta pero operativa, con la que un grupo de adolescentes diseñaba prototipos. Las paredes estaban cubiertas no solo con dibujos infantiles, sino también con diagramas científicos, mapas estelares y citas inspiradoras sobre el conocimiento y la perseverancia. Pero no era solo la tecnología lo que llamaba la atención. Era la atmósfera. Un palpable entusiasmo por aprender, una energía creativa que llenaba el espacio. Niños y niñas de diferentes edades trabajaban juntos en proyectos, debatían ideas, ayudaban a los más pequeños. La maestra Elena se movía entre ellos con una mezcla de autoridad cariñosa y orgullo evidente, respondiendo preguntas, animando, guiando. No era solo una escuela, era un pequeño oasis de innovación y esperanza en medio de un entorno donde las oportunidades suelen ser escasas. A través de las conversaciones de Ilan con la maestra Elena y, sobre todo, a través de su interacción directa con los estudiantes, la verdad completa emergió. Este lugar, la escuela comunitaria La Chispa, como la llamaban, era el proyecto personal y secreto de Elon Musk. Inspirado por aquella carta recibida años atrás, o quizás por esa otra conexión perdida en el tiempo, había decidido actuar. Pero en lugar de una donación única y publicitaria, había optado por un compromiso a largo plazo, silencioso y profundo. Bajo el paraguas de una fundación casi anónima, y trabajando estrechamente con la maestra Elena, había canalizado recursos para equipar la escuela, para proporcionar conexión a Internet de alta velocidad, para financiar becas que permitieran a los alumnos más destacados seguir estudiando, y lo más importante, para crear un currículum que fomentara no solo el conocimiento STEM, sino también el pensamiento crítico, la creatividad y los valores humanísticos. El secreto no era una fábrica, ni un yacimiento mineral, ni una estrategia de mercado. Era una inversión directa en el capital humano,
en el talento oculto de niños que, de otro modo, jamás habrían tenido acceso a esas herramientas o a esa visión del mundo. Vimos a Elon Musk agacharse para hablar con una niña que le explicaba con pasión su proyecto de purificación de agua usando materiales locales. Escuchó atentamente a un grupo de adolescentes que debatían sobre la ética de la inteligencia artificial. Resolvió una duda de programación a un niño que lo miraba con admiración y sin miedo. En este entorno, lejos de las cámaras y las juntas directivas, parecía otro hombre. Relajado, genuinamente interesado, disfrutando del intercambio de ideas con esas mentes jóvenes y brillantes. Su motivación era clara, la creencia inquebrantable de que el genio puede surgir en cualquier lugar, y la responsabilidad personal que sentía de proporcionar una chispa, una oportunidad, para que ese genio pudiera florecer. Este era su verdadero proyecto secreto en México, uno que no generaba beneficios económicos, pero que pagaba dividendos incalculables en esperanza y futuro. La visita de Elon a la chispa se prolongó más de lo previsto. No hubo discursos formales ni actos protocolarios. Simplemente compartió tiempo. Escuchó las presentaciones improvisadas de los estudiantes sobre sus proyectos, desde pequeños robots construidos con material reciclado hasta investigaciones sobre plantas medicinales locales o programas informáticos para ayudar a los agricultores de la zona. Respondió a sus preguntas con paciencia y honestidad, tratándolos no como niños, sino como futuros innovadores. Incluso participó en una breve demostración de un experimento científico, riendo con ellos ante un resultado inesperado. Se escuchaban fragmentos de conversaciones, testimonios no dirigidos a él, sino compartidos con orgullo con la maestra Elena. Un joven hablaba de cómo ahora soñaba con ser ingeniero aeroespacial gracias a los talleres de robótica. Una niña contaba emocionada cómo había aprendido a programar y ahora ayudaba a su familia con un pequeño negocio online. La maestra Elena, con lágrimas contenidas de gratitud, le contaba a Elon en voz baja cómo la escuela había reducido la deserción escolar en la comunidad y había despertado una nueva ambición en los jóvenes. El impacto del secreto era tangible, real, transformador, pero siempre mantenido con una humildad que evitaba cualquier culto a la personalidad del benefactor anónimo. Finalmente, llegó el momento de partir. Elon se despidió de los niños con palabras de ánimo, instándolos a seguir aprendiendo, a ser curiosos, a creer en sí mismos. Su despedida con la maestra Elena fue breve pero cargada de significado. Un apretón de manos, una mirada de entendimiento mutuo, la promesa silenciosa de continuar con el apoyo. Gracias por todo, Elena. Lo que haces aquí es extraordinario, dijo él. Gracias a ti por creer en ellos, Elon. Eres la chispa que necesitaban, respondió ella. Subió al vehículo discreto que lo esperaba, y mientras se alejaba por el camino de tierra, miró por última vez la pequeña escuela que representaba su secreto mejor guardado. Su equipo, al recibirlo de vuelta horas después, notó un cambio en él, una serenidad, una satisfacción tranquila que raramente mostraba tras sus intensas jornadas de negocios. Quizás intuyeron algo, pero el secreto permaneció, en gran medida, intacto para el mundo exterior. Así que, ¿cuál era el gran secreto mexicano de Elon Musk? No era una mina de litio oculta, ni una alianza política secreta, ni siquiera una nueva gigafactory de la que nadie supiera. Era algo mucho más valioso y, a la vez, mucho más silencioso. Era una inversión personal y sostenida en el potencial humano, en un rincón olvidado del país que, por alguna razón personal y profunda, había tocado su corazón. Era la escuela comunitaria La Chispa, un pequeño faro de conocimiento y oportunidad brillando gracias a su apoyo discreto. Esta historia, ficticia, recordemos, nos ofrece una perspectiva diferente sobre la figura de Elon Musk, añadiendo una capa de humanidad y compromiso silencioso a la imagen pública del magnate tecnológico audaz y a veces controversial. Nos sugiere que la verdadera innovación no reside únicamente en la tecnología punta o en la conquista del espacio, sino también en la capacidad de reconocer y nutrir el talento allá donde se encuentre, en invertir en las personas y en su capacidad para transformar sus propias realidades. Y aquí encontramos, una vez más, la esencia de la fuerza de la esperanza. No siempre se manifiesta en grandes titulares o proyectos monumentales. A menudo, reside en las acciones calladas,
en los compromisos personales mantenidos lejos de los reflectores, en la fe en que una pequeña chispa puede encender un gran fuego de cambio y progreso. El secreto mejor guardado, al final, no es un plan estratégico, sino la convicción de que invertir en la educación, en la curiosidad y en los sueños de la próxima generación es la apuesta más segura y esperanzadora que podemos hacer por el futuro. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.